¿Sabías que una integral compleja es la generalización de una integral definida? Así es, en variable real hemos visto que el concepto de una integral definida inicia con una función real que está definida en un intervalo del eje X, y como una curva plana es el análogo bidimensional de un intervalo, la definición se generaliza a las integrales de funciones reales de dos variables definidas en una curva en el plano cartesiano. Mi nombre es Jerry Tavares y el objetivo de este video es crear un recurso de estudio que pueda ser utilizado por compañeros y colegas que les interese este contenido. Yo soy estudiante de término de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, dentro de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria, y en esta oportunidad apoyándome de los conocimientos adquiridos en la asignatura de variable compleja y gracias a la orientación de nuestro maestro Juan Toribio Milane, tengo el honor de invitarle a conocer el maravilloso mundo de las integrales complejas. Bien, de manera general, en este video vamos a ver los objetivos específicos, el objetivo general, las interrogantes, los términos claves, un breve repaso sobre curvas y parametrización, tipos de contornos, integrales complejas por definición, evaluación de integrales complejas, propiedades de integrales complejas, conclusión, frase motivacional, recursos y por último, bibliografía. Tenemos por objetivo general explicar la evaluación de una integral sobre contorno haciendo uso de GeoGebra, Symbolab y Wolfram Alpha. Asimismo, para el logro de este objetivo general nos hemos propuesto los siguientes objetivos específicos: repasar la parametrización de curvas, describir los tipos de contornos, explicar la integral compleja usando la definición, explicar la integral compleja como la suma de dos integrales definidas, explicar las propiedades de una integral compleja, explicar el teorema para la evaluación de integrales complejas y por último, pero no menos importante, enlistar los pasos para la realización de una integral compleja. En ese mismo orden tenemos dos interrogantes que son cómo se define una integral compleja y cómo se evalúa una integral compleja. Por último están los términos claves entre los que se encuentra curva, contorno, evaluar, integral, parametrización e integral compleja. Más adelante, en contenidos posteriores a este, vamos a conocer algunos teoremas que sirven para hallar el valor de una integral sin evaluarla. No obstante, dichos teoremas requieren de algunas condiciones que, de no cumplirse, nos veríamos en la obligación de recurrir a la forma típica de evaluación de integrales, que es esta que vemos aquí. Pero no se preocupe por entenderla por el momento. Mejor vamos a concentrarnos en algunos detalles, como lo es esta expresión de aquí, z de t, lo que nos indica que z está expresado en términos de un parámetro t, por lo que será necesario repasar brevemente la parametrización de curvas. Del mismo modo, más adelante resaltaremos que este teorema solo aplica para curvas suaves, por lo que tendremos que recordar cuáles son curvas suaves y cuáles no, repasando los tipos de contornos. De manera general, parametrizar por sí mismo significa expresar en términos de parámetros. En ese sentido, y matemáticamente hablando, un sistema de ecuaciones paramétricas permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio mediante valores que recogen un intervalo de números reales, mediante una variable llamada parámetro, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro. En ese sentido, ya entrando en materia, vamos a repasar algunas curvas paramétricas comunes en el plano complejo. Iniciando con la parametrización de una recta, que por cursos anteriores sabemos que una parametrización de la recta que contiene los puntos z sub 0 y z sub 1 es z de t igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t, con t variando de negativo infinito a infinito debido a que es una recta. Recordemos que dije una parametrización de la recta en lugar de la parametrización de la recta, ya que puede haber más de una parametrización para una curva dada. Bien, dicho esto, podemos seguir con la demás, que aquí tenemos la parametrización de un segmento que va desde el punto z sub 0 a z sub 1, que sería la misma de la recta, pero con t variando de 0 a 1. Asimismo está el rayo, que sale de z sub 0 y contiene a z sub 1, con t variando de 0 a infinito. Y por último,
la circunferencia, que está centrada en z sub 0 y con radio r, cuya parametrización es z de t igual a z sub 0 más r por coseno de t más i seno de t, con t variando de 0 a 2pi. Y ya expresándolo en su forma exponencial, tendríamos que sería lo mismo a z sub 0 más r por e a la it. Y ahora vamos con los tipos de contornos, iniciando con el concepto de curva suave, que de manera general decimos que una curva en el plano complejo es suave si su derivada es continua y nunca es cero en el intervalo de A a B, como es el caso de esta curva que tiene un vector tangente cambiando continuamente en el intervalo de 0 a 6. Dicho de otra manera, una curva suave no puede tener esquinas afiladas o cúspides, como es el caso de esta, la cual tiene una esquina afilada en 2, lo que indica que la derivada de esa curva en el intervalo de 1 a 4, por ejemplo, no es continua y por ende no es una curva suave en todo ese intervalo. Lo que sí podemos decir es que es una curva suave por tramos, ya que tenemos una curva suave en el intervalo de 1 a 2 y otra en el intervalo de 2 a 4. De manera general, una curva suave por tramos es aquella que tiene una tangente cambiando continuamente, excepto posiblemente en los puntos donde las curvas suaves se unen entre sí, que en este caso es 2. En ese mismo orden, tenemos una curva simple, que de manera llana es aquella que no se corta a sí misma. En este caso, como esta sí se corta a sí misma, el punto 0,0 no sería simple. Por otro lado está este tipo de curva cuyo punto inicial es igual al punto final, y a esta se le llama curva cerrada. Si a esto le añadimos la condición de que la curva no se corte a sí misma, tendríamos una curva cerrada simple. Ahora hablaremos de algo muy interesante, que es la orientación de una curva. Se dice que una curva tiene una orientación positiva o sentido positivo si la dirección de la curva corresponde al aumento de los valores del parámetro t. De manera llana decimos que una curva positiva es aquella que corresponde aproximadamente a la dirección en contra de las manecillas del reloj, lo que equivale a que una persona como Timmy Turner, que al caminar sobre una curva debe de mantener el interior de la curva a su izquierda. Por otro lado, tenemos la dirección negativa, que sería la orientación opuesta a la dirección positiva. Por ende, en una curva cerrada simple, el sentido negativo corresponde a la dirección de las manecillas del reloj, equivalente a que una persona al caminar mantenga el exterior de la curva a la izquierda, o lo que sería lo mismo, el interior a su derecha. Bien, ya que conocemos todo lo anterior, es momento de ir entrando en materia, por lo que ahora vamos a explicar la integral compleja según su definición. Para ello, lo primero que vamos a hacer es considerar a f como una función de variable compleja, definida en todos los puntos de una curva suave que se encuentra en alguna región del plano. Ya planteado esto, lo que en variable real era la partición de un intervalo en n subintervalos, ahora, en variable compleja, va a ser la partición de la curva en n subarcos, que irían de z sub 0 a z sub 1, de z sub 1 a z sub 2 y así sucesivamente. Ahora, entre cada subarco elegimos un punto, es decir, entre z sub 0 y z sub 1 elegimos un punto w sub 1. Entre z sub 1 y z sub 2 elegimos un punto w sub 2 y así sucesivamente. Estos puntos elegidos los vamos a representar de manera general como z asterisco sub k. Luego, evaluamos la función en este punto elegido y lo multiplicamos por z sub k menos z sub k menos 1, a lo que le llamaremos delta de z sub k. Y ya con esto se forman n productos que después se suman, y para representar esto utilizamos una suma de Riemann. Ahora bien, yo necesito estos n subarcos bien pequeñitos, por lo que hago que la norma de la partición tienda a 0, es decir, que la longitud mayor de los n subarcos de la partición tiendan a 0, lo que se representa de esta manera. Por lo que, añadiendo todos estos detalles, tendríamos que la integral compleja se define como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde k igual a 1 hasta n de f de z asterisco sub k por delta de z sub k. Ahora bien, si este límite existe, entonces se dice que una función es integrable sobre la curva.
Cabe destacar que el límite existe siempre que la función sea continua en todos los puntos de la curva suave o la curva suave por tramos, condiciones que de aquí en adelante supondremos como algo natural. Entonces, de manera formal, ya podemos referirnos a una integral compleja por su nombre más común, que es integral de contorno. Para representar una integral de contorno sobre una curva cerrada usamos esta notación y cuando es importante distinguir la dirección de integración de la curva cerrada se emplean estas notaciones. Esta para la orientación positiva, que recordando es aproximadamente en contra de las manecillas del reloj, y esta para la dirección negativa. Para practicar esto que vimos, vamos a realizar un ejercicio aplicando la definición, que es esta que está aquí. Y lo primero que vamos a hacer es buscar un punto Z asterisco sub K. Para ello, convenientemente, vamos a elegir el punto medio. Luego, entonces, evaluando ese punto escogido en la función, que nuestra función es Z, quedaría de esta manera. Y ya luego aplicando la propiedad de linealidad del límite, quedaría de esta forma. En ese sentido, entonces, aquí tendríamos un producto notable que se convertiría en una diferencia de cuadrado. Ya luego evaluando la suma de Riemann y aplicando límite, tendríamos que nuestro resultado es un medio por b al cuadrado menos a al cuadrado. Cabe destacar que hubiésemos ido más rápido aplicando otro método que vamos a conocer más adelante, en el que una integral compleja se convierte en una integral definida evaluada de a b y ya integraríamos de manera normal como lo hacemos en variable real y evaluando tendríamos el mismo resultado. Bien, ahora para facilitar el análisis sobre cómo evaluar una integral de contorno, vamos a reescribir la definición que demostramos anteriormente de forma abreviada usando u más iv delta x más y por delta y límite. Y después de eliminar todos los subíndices, se convertiría en este otro límite que vemos aquí. Después, aplicando la propiedad distributiva y agrupando la parte real y la parte imaginaria, tendríamos el límite de estas dos sumas de Riemann. Ahora bien, la interpretación de este renglón es las integrales de línea de la parte real e imaginaria que teníamos anteriormente. En otras palabras, podemos decir que la integral de contorno es equivalente a la suma de dos integrales de línea de la parte imaginaria y de la parte real. Y ahora en la ecuación que teníamos anteriormente vamos a sustituir x por x de t y y por y de t, con t variando desde a b. Y de ese mismo modo sustituiremos el diferencial de x por la derivada de x con respecto a t y el diferencial de y por la derivada de y con respecto a t. En ese sentido, entonces, como t está variando desde a a b, se convertiría en la integral definida de a b de lo que teníamos anteriormente. Ahora bien, aquí sacando factor común, que podría ser este x' de t con este x' de t, igual que este y' de t con este otro de aquí, nos quedaría de esta manera. Pero aquí, si nos fijamos, esa sería la parte real de una función compleja en términos del parámetro y está la parte imaginaria. Asimismo, tendríamos aquí la parte real de la derivada de una función compleja con respecto a t y aquí la parte imaginaria, por lo que expresado de otra manera podría escribirse así, lo que nos lleva al teorema de la evaluación integral de este contorno, que nos dice que si una función es continua en una curva suave dada por una parametrización, entonces podemos decir que la integral compleja de f de z es lo mismo que la integral definida de a a b de la función compleja en términos del parámetro por la derivada de esa función con respecto a t. Cabe destacar, como les mencioné, que esto aplica para curvas suaves, por lo que sobre otro tipo de curvas no podríamos aplicar este teorema de evaluación.
Bien, ahora vamos a ver algunas de las propiedades de las integrales sobre contorno. Vemos que comparte las propiedades de linealidad que también tienen las integrales reales, que decimos que es lo mismo la integral de una constante por la función compleja que la constante por la integral de una función compleja. Al igual que la otra propiedad de linealidad que nos dice que la integral de la suma de dos funciones complejas va a ser lo mismo que la suma de las integrales de las dos funciones complejas. En ese sentido, tendríamos esta otra propiedad que nos dice que si estamos integrando sobre un contorno, podemos dividir ese contorno en dos secciones y sería lo mismo que la suma de esas dos partes del contorno. Y por último tenemos esta otra bastante interesante que nos dice que si integramos sobre la orientación opuesta a la de un contorno dado, será lo mismo que el opuesto de la integral sobre el contorno de la función compleja. Y ya sabido esto, podemos pasar de manera general a los pasos que hay que dar para resolver una integral sobre contorno. Bien, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es dibujar la curva. Esto nos ayuda bastante a visualizar el contorno de integración. De ese mismo modo, es necesario parametrizar para hallar la función en términos del parámetro. Luego, derivar y sustituir el paso 1 y 2 en el teorema de evaluación de integrales sobre contorno. Y ya luego sería operar e integrar aplicando las propiedades, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados por variables real. Y por último, evaluar. Bien, ya con todo lo hablado anteriormente, estamos listos para iniciar con la práctica. Para ello tenemos como primer ejercicio este que podemos ver aquí, donde nos piden evaluar la integral a lo largo del contorno indicado y teniendo como integrando z más 1 entre z, donde el contorno es la mitad derecha de la circunferencia centrada en 0,0 y de radio 1, que va desde z igual a negativo i hasta z igual a i. Para visualizar esto de una manera más gráfica, vamos a dirigirnos a GeoGebra. Y ya aquí vamos a este icono donde seleccionamos semicircunferencia y los puntos que nos dijeron en el encabezado. Y aquí tendríamos la semicircunferencia centrada en 0,0 de radio 1, que va desde negativo i hasta i. Aquí les dejo la imagen por si necesitan visualizarla más adelante, pero ya con todo lo que tenemos hasta ahora podemos realizar esta integral compleja utilizando el teorema de evaluación de integrales sobre contornos que vimos anteriormente. Para lo que necesitaríamos la parametrización de esa curva y su derivada. Para parametrizar esa curva vamos a utilizar la parametrización de una circunferencia utilizando el centro 0,0 y el radio 1, por lo que solo habría que sustituir y cambiando el intervalo, ya que no estamos hablando de una circunferencia completa, sino que nos dice aquí claramente que va desde negativo i a i. Y ya por cursos anteriores sabemos que el argumento de i es pi medio, por lo que entonces podríamos decir que iría desde negativo pi medio a pi medio. Y ya simplificando un poquito más esta expresión, nos quedaría que la parametrización es igual a e a la it con t variando desde negativo pi medio a pi medio. Ahora, gracias a la regla de la cadena, sabemos que es i por e a la it. Y bien, ya tenemos todo lo necesario para sustituir en nuestro teorema, por lo que podríamos decir que la integral sobre contorno dada sería igual a la integral definida de negativo pi medio hasta pi medio, y aquí tendríamos que evaluar en términos del parámetro, por lo que habría que sustituir por nuestra parametrización, sustituyendo entonces y en esta parte por la derivada de la parametrización. Ahora, si nos damos cuenta, este integrando puede simplificarse, ya que tenemos un mismo término multiplicando y dividiendo, que es e a la it. Por ende, se simplifica, quedándonos un
integrando mucho más sencillo como este que vemos aquí. Ahora bien, esta y puede salir debido a la propiedad de linealidad de las integrales sobre contorno. De ese mismo modo, aplicaríamos la propiedad de linealidad que dice que la integral sobre contorno de una suma es la suma de las integrales sobre contorno. Y ya luego, integrando como solíamos hacerlo en variable real, nos quedaría de esta manera. Para luego, vemos que aquí podríamos aplicar distributiva para simplificar un poco. Y ya por último, evaluar. Bien, aquí podemos simplificar aún más sumando, por ejemplo, i menos i, que sería i más i, lo mismo que 2i. En ese mismo modo, pi medio por i más pi medio por i, que sería pi. En ese sentido, sacando factor común i, nos quedaría i por 2pi. Ahora, comprobando esta respuesta en nuestro libro de referencia de variable compleja, nos dirigimos al libro y el tema de este video corresponde a la unidad 5.2. Y además el ejercicio que estamos haciendo es el número 5, por lo que aquí la respuesta es 2 más pi, la cual coincide con la respuesta que nos resultó en el ejercicio. Por ende, podríamos concluir que la integral sobre contorno de z más 1 entre z, tomando como contorno la mitad derecha de la circunferencia centrada en 0,0 y de radio 1 que va desde negativo y ahí, es igual a i por 2 más pi. Bien, ahora vamos a hacer también este otro ejercicio donde, al igual que el otro, me piden evaluar la integral a lo largo de un contorno indicado, pero en este caso, utilizando como integrando la parte imaginaria de z menos i, integrando sobre el contorno, que es la trayectoria poligonal que consiste del arco circular a lo largo de la circunferencia centrada en 0,0 y de radio 1, que va de z igual a 1 hasta z igual a i. Y además el segmento de recta desde z igual a i hasta z igual a menos 1. En este creo que sí es muy necesario que vayamos a GeoGebra para visualizar de qué se trata este contorno. Ya ubicados aquí, lo primero que vamos a hacer es graficar el arco circular. Para ello vamos a esta opción, le damos a arco de circunferencia, seleccionamos el centro, que por la forma del encabezado sabemos que es 0 y que va desde 1 hasta ahí, que sería este punto. Ya lo siguiente es el segmento, que en el encabezado me decía que va desde z igual a i hasta z igual a menos 1. Entonces vamos a esta opción, sería segmento desde z igual a i hasta z igual a menos 1. Bien, como pudieron notar, aquí tenemos la combinación de dos contornos, el arco y el segmento, por lo que será muy útil una propiedad que vimos anteriormente, que es esta que vemos aquí, que nos dice que la integral sobre el contorno completo, que en este caso podría ser de b a d, es igual a la integral sobre una parte de ese contorno, que en este caso también podría ser el arco, por ejemplo, que va de b a c, más la integral sobre la otra parte del contorno, que aquí sería de c a d. Por ende, nosotros tendríamos que realizar dos parametrizaciones y sus respectivas derivadas. Entonces, inmediatamente haciendo la de el arco, utilizaríamos la parametrización de una circunferencia, por lo que sustituyendo a z sub 0 por 0 y a el radio por 1, tendríamos de esta forma, que aquí está expresado en forma trigonométrica. Entonces, tomando el intervalo de 0 a pi medio, debido a que no es la circunferencia completa, aquí me dicen que va de 1 a i, y por lo que vimos anteriormente, el argumento de 1 es 0 y el argumento de i es pi medio. Bien, entonces en ese sentido, la derivada de nuestra parametrización, la derivada del coseno sería
negativo seno y la derivada de I seno de t sería I coseno de t. Ya pasando con el otro contorno, que es el segmento, sabemos que esta es la parametrización del segmento, por lo que solo tendríamos que sustituir a z sub 0 por i y a z sub 1 por menos 1. Ya buscando la derivada, sería negativo i menos 1 y sacando factor común menos 1 nos quedaría menos 1 por i más 1. Ya luego sustituyendo en el teorema de evaluación de integrales complejas nos quedaría de esta manera. Y por cuestiones didácticas lo voy a tratar por separado cada integral sobre cada contorno distinto. Por lo que primero vamos a hacer esta parte. Y como ya tenemos la función expresada en términos del parámetro, lo que sigue sería evaluarla, que bueno, en este caso nuestra función es la parte imaginaria, por lo que nuestra parte imaginaria sacando factor común sería seno de t menos 1. Entonces, ya luego para ver si podemos simplificar un poquito más, vamos a aplicar la propiedad distributiva y luego la propiedad de linealidad de las integrales sobre contorno. Ahora, para simplificar un poquito más, seguiremos aplicando las propiedades de linealidad de la integral sobre contorno para sacar las constantes que tenemos en esta expresión. Entonces, para realizar la integral de esta parte, vamos a utilizar una identidad trigonométrica bastante útil, que es esta que está por aquí. Y para esta otra parte, vamos a utilizar U sustitución, utilizando a seno de t como U y ya la derivada sería coseno de t. Como ya estas son integrales bastante triviales, la dejaremos ahí para hacerla junto con las demás. Así que integrando y luego evaluando en pi medio, tendríamos negativo pi cuarto más pi medio por i menos i. Luego evaluando en 0, tendríamos menos 1. Simplificando esto un poquito, un medio de i con negativo i, nos quedaría negativo pi cuarto menos un medio de i más 1. Para ir verificando los resultados, vamos a dirigirnos a Symbolab y así sabemos si por ahora vamos bien. Bien, ya aquí en Symbolab vamos escribiendo nuestra integral, que recordando iba de 0 a pi medio. Y en ese sentido ponemos el integrando paso a paso seno, en este caso en términos de x, puede ponerse en términos de otra variable, pero para que, ya que el símbolo lo tiene así, pues bueno, lo hacemos sin problema. Igualmente con el coseno, todo en términos de x. Y ya procederemos a ver la respuesta, que justamente le da igual que nosotros, pero de una manera más simplificada. Y bueno, ya que tenemos la primera parte resuelta, ahora vamos a resolver esta partecita de aquí, evaluando en la función, es decir, buscando la parte imaginaria de esto que tenemos ahí. Por lo que me quedaría de esta manera, y ya luego vemos que se pueden simplificar algunos términos, como este uno de aquí y este otro, que se restan y por ende se cancelan. Entonces, de manera simplificada lo tendríamos así, para luego aplicar distributiva y la propiedad de linealidad. Ya integraríamos normalmente y luego evaluamos sin ninguna complicación. Ahora vamos a comprobar en Symbolab. Ya con nuestros dos resultados comprobados, podemos expresar cada uno de los resultados
como una suma, ya que esta integral me dio esto y esta me dio esto y por ende puedo sumarlos. Aquí vemos que algunos términos también pueden simplificarse, como este 1/2 de i con este otro 1/2 de i. Entonces, tendríamos la siguiente expresión. Aquí ya sume 1 con 1/2. Entonces, finalmente podríamos concluir que la integral de la parte imaginaria de z menos 1, escogiendo la trayectoria poligonal que consiste en el arco circular a lo largo de la circunferencia de radio 1 centrada en 0, que va desde 1 hasta i, y el segmento de recta desde z igual a i hasta z igual a menos 1 es negativo pi cuarto más 3/2. Y en este caso nos piden la integral de z por e a la z, donde el contorno es el cuadrado con vértices 0, 1, 1 más i, e i. ¿Qué es este cuadrado de aquí? Con vértices 0, 1, 1 más i, e i. Bien, aquí como son segmentos, vamos a hacerlo por partes y por ende vamos a necesitar esta parametrización. Así que vamos a tener 4 parametrizaciones debido a que el cuadrado tiene 4 segmentos. Uno para el contorno 1, que sería el que va desde el punto 0 hasta 1. Otro para el contorno 2, que va desde 1 hasta 1 más i. Y otra parametrización para el contorno 3, que iría desde 1 más i hasta i. Y por último, tendríamos el contorno 4, cuya parametrización iría desde i hasta 0. Entonces, la suma de todo esto me conformaría la curva en general. Entonces, sustituyendo cada uno de estos puntos en la expresión de parametrización, en la primera curva me quedaría solamente t, debido a que esta parte sería 0. En la segunda curva me queda de esta manera, lo cual lo podemos simplificar aplicando distributivo. Y aquí vemos varios términos semejantes que pueden cancelarse y nos quedaría de una forma más sencilla. Con C sub 3, aquí también tenemos términos semejantes y simplificamos. Nos quedaría así. Y por último, con la última curva, el contorno 4, aplicamos distributiva y nos queda de esta manera. Y bueno, ahora usando el teorema de evaluación de integrales de contorno, sabemos que necesitamos las parametrizaciones que hicimos anteriormente y sus derivadas. Por ende, vamos a utilizarlas y a buscar las respectivas derivadas. Para la primera curva, su derivada sería 1. Para la segunda curva sería i. Para la tercera sería negativo 1. Y por último, para la curva 4 sería negativo i. Ahora, sustituyendo todo eso en el teorema de evaluación, nos queda de esta forma. Ya ahora lo que tenemos que hacer es integración por partes, recordando la regla general. Y bueno, en este caso vamos a elegir u como t y el diferencial de v como e a la t. Aquí elegimos u como 1 más i por t. Y el diferencial de v como e a la 1 más i por t. Y así sucesivamente con los demás. Ya luego sustituiríamos y solo nos quedaría operar. Mira, ahora lo que vamos a hacer es ver si podemos simplificar esto un poquito. Y vemos que aquí tenemos un factor que puede simplificarse con este de aquí y con este de aquí. En esta parte, esos signos pueden simplificarse con este de aquí e incluso con lo que están dentro. Y por último, también aquí tenemos este factor que puede simplificarse incluso con este signo de aquí y con la i. Por ende, me quedaría de esta manera mucho más simplificada. Ahora, para simplificar un poquito más, sacamos factor común en esta parte e a la t, por lo que me quedaría t menos 1. Igual aquí podemos sacar factor común e a la 1 más it, y en esta parte e a la 1 menos t más i. Igual que aquí, e a la i menos it. En ese sentido me quedaría así, mucho más sencillo. Y aquí así podríamos ir evaluando. Aquí vemos muchos términos que pueden simplificarse, como por ejemplo esta parte de aquí que me da 0. Incluso esta parte de aquí también se elimina. Y al igual que esta y esta también. Entonces, eso solamente evaluando en 1. Ahora vamos a evaluar en 0. Y nos quedaría de esta manera. Aquí también vemos algunos términos que pueden simplificarse, como esta parte de aquí quedaría 0.
y estos dos 1 que se restarían y me darían 0. Por ende, en este paréntesis se me simplificaría de tal manera que tendría e a la 1 más i por i, que sería esta parte, más e a la i, porque esto 1 menos 1 se vuelve 0 y solamente me queda elevado a la i, y por esta parte de aquí, i menos 1. Y por último, esto se simplifica y me quedaría menos 1 por e a la i menos i, que eso es e a la 0, y como sabemos, eso es 1. Ahora, la parte en que se evalúa en 0, también nos quedaría más simplificado por todas las restas que hicimos. Y ya por último, vamos a ver cuáles términos de aquí podemos simplificar aún más. Por ejemplo, estos dos son semejantes y como es una resta, pues se elimina. De ese mismo modo, aquí estos dos también con signos contrarios, contando el signo de la resta. Y por último, este también, por lo que este resultado de esta integral sería 0. Ahora vamos a ir a comprobar en nuestro libro. Este corresponde al ejercicio número 15. Por ende, nos dirigimos al libro y vemos que el ejercicio número 15 efectivamente da 0. Así que con toda seguridad podemos concluir que la integral de z por e a la z, usando como contorno el cuadrado con vértices 0, 1, 1 más i e i, es igual a 0. Bien, ahora a modo de experimento vamos a hacer varios ejercicios para ver qué pasaría si evaluamos dos integrales distintas sobre el mismo contorno o si evaluamos la misma integral en dos contornos distintos. Para eso entonces tenemos 4 ejercicios para plasmar esas situaciones. ¿Qué pasaría en cada uno de esos casos? Como la primera tenemos donde nos piden evaluar la integral de x en ese contorno que vemos ahí. Entonces, para ello vamos a utilizar la parametrización del segmento. Lo haremos más o menos parecido a lo que hicimos con el cuadrado, por lo que tendríamos 3 parametrizaciones, una que va de 0 a 1 y por ende sustituyendo solamente me daría t, otra que va desde 1 a 1 más i, sustituyendo me queda 1 más i por t, y por último una que va desde 1 más i hasta 0, y cuya sustitución me da 1 menos t más i menos i por t. Ahora vamos a buscar las derivadas de cada una de esas parametrizaciones para poder sustituir en el teorema, y por ende la derivada de la primera parametrización sería 1, la derivada de la segunda sería i, y la derivada de la tercera sería menos 1 menos i. Y ahora para proceder a sustituir, lo que nos haría falta sería evaluar cada una de esas parametrizaciones en nuestro integrando, que aquí vemos que es x, y recordando la manera general de un número complejo que es x más i por y, donde denominamos a x como la parte real del número complejo. Por ende, de cada una de estas parametrizaciones vamos a elegir la parte real nada más, porque es lo que indica la función. En ese sentido, entonces, tendríamos que la parte real de la primera sería t, la parte real de la segunda sería 1 y la parte real de la tercera sería 1 menos t. Y todo eso, claro, multiplicado por las derivadas, porque es lo que indica el teorema. Ahora entonces simplificando un poco, aplicando la propiedad de linealidad para luego integrar sin ningún inconveniente. Ya a partir de aquí lo que vamos a hacer es evaluar, y aquí vemos que podemos simplificar este término y luego aplicar distributiva. Aquí también hay términos semejantes que pueden simplificarse como estos dos, por lo que finalmente me quedaría i menos 1 medio de i, que eso es igual a 1 medio de i positivo. Ahora esta parte la vamos a verificar en nuestro software Symbolab.
Bien, ya con todo esto verificado, podemos decir que la integral de x a lo largo del contorno que nos ofrecieron es igual a 1/2 de y. Bien, aquí evaluaremos esta integral totalmente diferente a la anterior, recordando que la anterior era la integral de x, pero sobre el mismo contorno que la anterior. Aquí vamos también a usar la parametrización para segmentos. Tendríamos la primera parametrización de 0 a 1, la segunda de 1 a 1 más y, la tercera de 1 más y a 0, y sus respectivas derivadas. Ya de aquí en adelante tendríamos solamente que recordar que z al cuadrado es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado más 2x y. En este caso, evaluando esta parte en la integral, solamente tendríamos t al cuadrado, y en este caso tendríamos 1 menos t al cuadrado más 2it. Todo eso por la derivada que es y. De igual manera, con estos dos factores. Ya luego lo que haríamos es aplicar la propiedad de linealidad sobre la constante y luego la propiedad de linealidad sobre la suma. Ya a partir de aquí podemos integrar sin ningún inconveniente y luego evaluar. Ahora, aquí hay muchos términos que podemos simplificar, como este 1/3 con -1, esta y con menos 1/3 de y aquí podríamos aplicar distributiva. Y al igual que en esta parte, esa resta sería 0, solamente me quedaría 1/3. Por ende, simplificando todo, sería de esta manera. Aquí, aplicando distributiva en esta multiplicación, y aquí tendríamos también otros términos semejantes, como son este negativo 2/3 con este positivo 2/3, el cual me da 0, y este 2/3 de y menos 2/3 de y, que también me da 0. Por ende, la integral sería a 0. Esto también lo vamos a comprobar en símbolo. Y luego de comprobado, entonces ya podríamos decir que la integral de z cuadrado a lo largo del contorno indicado es igual a 0. Estos casos que vemos fue cuando teníamos dos integrales diferentes con un mismo contorno. Ahora vamos a ver dos ejercicios donde vamos a tener la misma integral para dos contornos distintos. El primero de ellos, este que vemos aquí, donde nos piden evaluar la integral sobre contorno de z cuadrado menos z más 2, que va desde i hasta 1 a lo largo de este contorno que vemos aquí. Como es simplemente un segmento, utilizaremos la parametrización del segmento, obviamente, sustituyendo los puntos i e1, ya que aquí claramente me dicen que va desde i hasta 1, tendría z sub 0 igual a i y z sub 1 igual a 1. Por ende, sustituyendo me quedaría de esta manera y simplificándolo un poquito más, me quedaría i menos i por t más t. Ahora, buscando la derivada, me quedaría menos i más 1. Y de ese modo, sustituyendo nuestro teorema de evaluación de integrales sobre contorno, me quedaría de esta forma. Luego, desarrollando esos trinomios al cuadrado y realizando esta multiplicación, me quedaría de esta manera. Ahora aquí hay algunos términos que podemos ir simplificando, como 2t menos t, 2i por t más i por t, y negativo 1 más 2. Me quedaría de esta forma. Ahora aplicando este producto, quedaría esta integral
que ya sin ningún problema podemos integrar para posteriormente evaluar. Aquí realizando estas operaciones, entonces quedaría de esta manera y ya luego para mostrar explícitamente la suma de estas fracciones, hago este proceso de aquí para que finalmente me dé 4 tercios menos 5 tercios de i. Al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a comprobar este resultado en Symbolab. Y luego de verificado, podemos concluir que la integral de z cuadrado menos z más 2 a lo largo del contorno, que es el segmento que va desde i hasta 1, entonces sería igual a 4 tercios menos 5 tercios de i. Ahora nos piden evaluar la misma integral, pero en este contorno, que es igual a y igual a 1 menos x cuadrado. Como este no es uno de los contornos típicos que vimos al inicio en el repaso de parametrización, lo que vamos a hacer es decir que x de t es igual a t y que y de t es igual a 1 menos t al cuadrado, con t variando desde 0 a 1, por lo que podríamos decir que z de t es igual a t más i menos i por t al cuadrado. Ya a partir de esto buscamos la derivada y sustituimos en el teorema de evaluación de integrales sobre contorno. Entonces, de este modo, realizando este binomio al cuadrado y multiplicando lo que está aquí dentro del paréntesis parece negativo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar distributiva en esta parte y encontrar ese binomio cuadrado. Al igual que distributivo en esta otra parte de aquí. Por ende me quedaría de este modo. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este negativo 1 por lo de adentro, por lo de adentro del paréntesis. Y luego simplificar términos semejantes. Vemos que podemos sumar t al cuadrado con 2t al cuadrado, lo que me daría 3t al cuadrado. Vemos que de aquí a aquí lo que hicimos fue sumar términos semejantes, como t al cuadrado más 2t al cuadrado. 2 y t no tienen otros términos semejantes, así que se queda igual, al igual que este también, este otro y este otro. Lo único que se simplificaría sería 2 menos 1. Y ya ahora vamos a realizar este producto, por lo que me quedaría todo esto, ya que aplicando la propiedad que nos dice que la integral sobre contorno de una función compleja es igual a la integral sobre contorno de la parte real más la integral sobre contorno de la parte imaginaria. La aplicamos aquí, por lo que habría que sacar factor común y aquí tendríamos la parte. Y aquí tendríamos la integral sobre contorno de la parte real y aquí la de la parte imaginaria. Entonces, de esta parte, simplificando, tenemos dos términos semejantes restando que son iguales, por ende se simplifican y tendríamos luego, aquí sumando 3t cuadrado más 4t cuadrado, me daría 7 cuadrado. De ese mismo modo, negativo t a la 4 menos 4t a la 4, negativo 5t a la 4. Ya luego negativo t menos 2t sería negativo 3t, luego más 1 y más 2t al cubo. Ahora en la parte imaginaria me quedaría negativo 2t al cubo menos 6t al cubo, que sería negativo 8t al cubo, menos 1. Y este t al cuadrado se puede sumar con 2t al cuadrado. Y por último, más 2t al cubo. Esto último pudimos haberlo simplificado con este negativo 8t al cubo, pero no hay problema. Ahora lo que haríamos sería integrar esta parte e integrar la parte imaginaria también, para luego evaluar. Por ende, operando, estos dos se simplificarían y de esta parte también. Por lo que en la parte real me quedaría 4 tercios y en la parte imaginaria 5 tercios.
Ahora vamos a verificar esto en Symbola. Todo comprobado, entonces podemos decir que la integral sobre contorno de z cuadrado menos z más 2 a lo largo del contorno dado, que fue y igual a 1 menos x al cuadrado, sería igual a 4 tercios menos 5 tercios de y. Bien, así que ya que los ejercicios están realizados, podemos responder a la pregunta de qué pasaría si evaluamos dos integrales diferentes en el mismo contorno y si evaluamos dos integrales iguales en contornos distintos. Gracias a los ejercicios anteriores vimos que al evaluar la integral sobre contorno de x y también la de z al cuadrado en el mismo contorno que es este triángulo, donde la primera integral me dio 1/2 de y la segunda 0, resultados que son distintos entre sí. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, que en las otras dos integrales evaluamos la integral sobre contorno de z al cuadrado menos z más 2 en contornos diferentes, primero sobre este segmento y luego sobre este contorno. Y la primera integral sobre el contorno de la izquierda me dio 4 tercios menos 5 tercios de y. Y la segunda integral sobre el contorno de la derecha me dio 4 tercios menos 5 tercios de y. Resultados que son iguales entre sí. Por ende, podemos concluir que en una integral sobre contorno su valor es el mismo para todos los contornos en el dominio, siempre y cuando vayan desde el punto inicial hasta el punto final dado. A esto le llamamos independencia de la trayectoria. Es decir, que una integral compleja es independiente de la trayectoria si su valor depende solo del punto inicial y del punto final de la curva y no de la curva misma, como fue este claro ejemplo que vimos aquí. Entonces, finalmente, y a modo de resumen, podemos sacar ciertas conclusiones a partir de este video. Por ejemplo, aquí pudimos ver el concepto de una integral compleja cuyo nombre formal es integral sobre contorno. Destacamos que puede evaluarse como dos integrales de línea, una de la parte real y otra de la parte imaginaria. También conocimos el importantísimo teorema de evaluación de integrales sobre contorno, el cual usamos con bastante frecuencia y que, recordando, solo aplica para curvas suaves o curvas suaves por tramos. Por ende, fue necesario dar una repasadita a los tipos de contornos y cómo se integra sobre un contorno. También fue necesario evaluar algunas parametrizaciones comunes en el plano complejo. En ese sentido, también pudimos conocer una integral compleja de acuerdo a su definición y por lo menos realizar un ejercicio. Y por último, pudimos explicar y aplicar las propiedades de las integrales sobre contorno. A modo de despedida, les tengo esta frase que dice: su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo. Brian Tracy. A pesar de ser una frase corta, deja mucho que pensar, ya que si la profundizamos nos damos cuenta de que tiene todo el sentido. Desde mi perspectiva la interpreto como que si usted no decide permanecer firmemente para alcanzar el logro de una meta, es porque no se considera capaz de conseguirla. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que existe una correspondencia entre nuestra autopercepción y nuestra constancia para la consecución de los objetivos.